Ok, entonces el día de ayer nos habíamos quedado en el análisis de las planillas de sueldos y bueno, estábamos en esta parte indicando de que además de los aportes laborales que se tienen que hacer, adicionalmente una persona que está trabajando en planta es pasible al pago de un impuesto que se llama el régimen complementario al impuesto al valor agregado, el RCIVA, pero que como habíamos comentado hay varios descuentos que se pueden hacer. Este impuesto es deducible de varios aspectos y para calcular realmente cuál es el valor del RCIVA necesitamos como datos el total ganado, los descuentos de ley y el salario mínimo nacional vigente. Entonces yo les había dicho que había preparado una pequeña presentación adicional sobre el salario mínimo nacional, que creo que es algo importante porque afecta en los cálculos de las planillas de sueldo, por lo menos, bueno, de varias maneras, pero mínimamente de dos. En esta que estamos comentando sobre el pago del RCIVA, y después vamos a ver que también afecta en el bono de antigüedad, ¿no? También hay algunos subsidios, como el subsidio de lactancia, que está indexado al salario mínimo nacional. Entonces, es por ello de que este valor del salario mínimo nacional, así como el incremento salarial, ustedes recordarán hace pocos días que ha sucedido eso, que son fruto de intensas negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, ¿no? De momento no participa la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ¿no? Algo que es observado incluso por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pero bueno, están así las circunstancias en nuestro país, ¿no? Entonces, para empezar, entonces veamos cómo ha ido evolucionando el salario mínimo nacional en nuestro país. Esta gráfica creo que es bastante elocuente, ¿no? Es una gráfica que no está totalmente actualizada al 2022, pero ya les voy a mostrar otra que sí lo está. Pero me ha gustado esta gráfica porque muestra la evolución a partir de todo este siglo, ¿no? Todo este milenio en realidad, ¿no? A partir del año 2000 hasta el año pasado, el año 2021, cómo ha ido evolucionando el salario mínimo nacional. Y si ustedes se fijan, eh, pues en los primeros años del siglo XXI, en esta primera etapa, digamos, prácticamente hasta el inicio del gobierno de Evo Morales, el salario mínimo nacional se mantenía casi constante, con muy poca variación, alrededor de los 400 bolivianos, ¿no? 400 y un poco más de bolivianos. Ese era el monto del salario mínimo nacional. Y posterior a ello, pues, se ha hecho un incremento pues, sustancial, especialmente a partir de la década del año 2010. Como ustedes ven en la gráfica, la pendiente es totalmente diferente, hasta que hemos llegado a la época de la pandemia, ¿no? Donde ya otra vez se ha empezado a estabilizar este salario mínimo nacional, a consecuencia, por supuesto, de la crisis económica en la cual hemos estado sumidos y de la que todavía no estamos saliendo del todo, ¿no? Estamos hablando un poco a partir de esa época ya se ve una desaceleración en el incremento o en el valor del salario mínimo nacional. Bueno, a simple vista esto podría parecer de que es, mm, digamos que nuestro país ha mejorado muchísimo en este aspecto del salario mínimo nacional, pero generalmente en economía siempre hay dos visiones sobre una misma realidad. Podríamos entenderlo de esta manera, ¿no? De hecho, el gobierno siempre nos va a intentar convencer de que realmente este incremento del salario mínimo nacional es una conquista social y que esto ha mejorado la vida de los bolivianos. En parte sí, pero como les digo, siempre hay otra cara de la moneda, ¿no? Para empezar, para empezar, digamos o recordemos de que las personas que van a estar beneficiadas con esos incrementos salariales que, que se promulgan cada 1 de mayo o con el valor del salario mínimo nacional, principalmente van a ser aquellas personas que sean funcionarios dependientes, es decir, funcionarios de planta. Y hemos comentado eso, que ese aspecto en nuestro país ha ido deteriorándose paulatinamente,
al punto que hoy en día, pues de acuerdo a las a los últimos datos que he escuchado, no llegaríamos ni siquiera a un 20% las personas que trabajan en calidad de dependencia. Es decir, hay más de un 80% que no se va a ver beneficiado con este incremento salarial que ha otorgado el gobierno hace unos días o con el aumento del salario mínimo nacional. Entonces, para empezar hay que estar claros en el sentido de que no beneficia esto a todo el mundo, solamente beneficia a aquellas personas que tienen carácter de dependencia con alguna institución pública o privada y que ya les digo, ellos representan menos del 20% de la población económicamente activa. Siguiendo con este detalle del salario mínimo nacional, pues esta información la he sacado de unas publicaciones del gobierno central, donde muestra, me parece interesante también este dato, fíjense, aquí ya se está mostrando entre 1986 y el año 2019 cómo ha ido evolucionando el salario mínimo nacional. Y bueno, fíjense que el año 86 el salario mínimo nacional era apenas de 40 bolivianos, ¿no? 40 bolivianos. Mientras que, bueno, en esta gráfica el año 2019 es de 2.122 bolivianos y al día de hoy, este año, creo recordar que el salario mínimo nacional está en 2.250 bolivianos. Entonces, realmente el incremento ha sido bastante sustancial. Pero también hay que ser claros en el sentido de que, si bien es importante ver la evolución del salario mínimo nacional nominal, ¿no? Nominal, que sería los gráficos de barras que estamos viendo en la figura, más importante que ese salario mínimo nominal es el salario mínimo real. El salario mínimo real, que ya vamos a explicar un poco el concepto. Este salario mínimo real y que en el mismo gráfico está con esos valores en línea roja, ¿no? Evidentemente, para no distorsionar el gráfico, fíjense que la escala es diferente, ¿no? La escala del salario mínimo nominal está a la izquierda y la escala del salario mínimo real está a la derecha, ¿no? Para que no se confundan ambos valores. Pero bueno, lo importante de este salario mínimo real es lo siguiente. El dinero, el valor del dinero en el tiempo no es constante. El valor del dinero en el tiempo no es constante, ¿no? Y eso es bastante claro cuando nosotros introducimos el concepto de la inflación. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen un concepto ya, por lo menos inicial, de lo que significaría la inflación. Vamos a tratar de definirlo de manera un poco más formal. Esta inflación sería la variación en el nivel generalizado de precios en una sociedad en un tiempo determinado. Normalmente el tiempo es de un año, es anual, y esa variación de los precios se mide a través de un indicador que se llama el índice de precios al consumidor, o IPC. No es un dato que la institución encargada de poder llevar el monitoreo de este valor es el Instituto Nacional de Estadística, y van recopilando los valores del índice de precios al consumidor mes tras mes, ¿no? Imagínense en una economía como la nuestra, pues se podrían transar miles, por no decir decenas o cientos de miles de productos y servicios, ¿no? Cada producto, cada servicio, si ustedes están, no sé, en su habitación y ven alrededor, pues yo creo que van a ver una cantidad impresionante de diferentes tipos de artículos, ¿no? De repente tienen una computadora, tienen hojas, tienen libros, tienen impresoras, están no sé, los muebles, las paredes de su habitación. Si nosotros tuviésemos que ir desglosando todos los artículos que están en su habitación, pues seguramente son muchísimos. Y si tuviésemos que desglosar todos los artículos que se transan en una economía como la boliviana, pues mucho más todavía, ¿no? Entonces, para facilitar más bien el cálculo de este indicador, de este índice de precios al consumidor, lo que se hace es hacer el análisis de una canasta de bienes y servicios, una canasta de los artículos más representativos e importantes que se transan dentro de una economía como la boliviana.
Entonces, ahora sí, ya teniendo los artículos más representativos, pues ya sería un poco más sencillo el poder hacer seguimiento a ese tipo de artículos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se va calculando el índice de precios al consumidor y la variación del índice de precios al consumidor de un año al otro es lo que nos va a dar el valor de la inflación. Entonces, claramente, en nuestro país siempre ha habido, y eso en todos los países, de hecho, sería una situación totalmente anómala que en un país las inflaciones sean negativas de manera recurrente, ¿no? Lo normal es de que las inflaciones sean positivas, ojalá que no sean de valores muy altos, ¿no? Que no superen los 2 dígitos, y ya estaríamos tranquilos. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país en la gran mayoría del periodo que estamos considerando en este gráfico, ¿no? En estos años desde 1986 al 2019, pues nuestra inflación ha sido positiva todos los años, pero una inflación, digamos, controlada. Aún así, esta inflación ha afectado el valor del dinero en el tiempo o el valor del salario mínimo en el tiempo. Solamente ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, cuántos panes podían comprar hace 10 años y compáralos con los de hoy día. Hoy, digamos, un pan puede estar en torno a 50 centavos y de pronto hace 10 años, no sé, de repente estaba a 30 centavos y hace 20 años de repente estaba a 10 centavos, ¿no? Entonces, evidentemente, el dinero ha ido perdiendo valor a lo largo del tiempo a consecuencia de la inflación. Bueno, el salario real y en realidad todos los indicadores en términos reales, pues lo que intentan es deducir ese efecto de la inflación para poder tener datos comparativos de un año respecto al otro. Porque si no hiciésemos eso, pues no sería lógico comparar un salario de 40 bolivianos del año 1986 con un salario de 2042 del 2019. Podríamos estar tentados en señalar que haciendo un cociente entre 2042 respecto de 40, pues podríamos decir esa es la cantidad de veces que ha aumentado nuestro salario. Sí, pero en términos nominales. En términos reales, que es más importante, pues la diferencia no ha sido tan grande. Es decir, no es verdad de que hoy, 2019, vamos a hacer el cociente, si me permiten un segundo. Si hacemos el cociente entre 2042, que sería el salario nominal para el año 2019 respecto de 40, tenemos que eso nos da un valor de 51. Bueno, no es verdad, les decía, de que hoy en día, bueno, vamos a situarnos en el año 2019. No es verdad que en el año 2019 se podían comprar 51 veces o 51 cosas más que en el año 1986. No es verdad. No es verdad por el tema de la inflación, ¿de acuerdo? No podemos, para comparar realmente de manera más correcta, pues no podemos comparar papas con manzanas. Es decir, no podemos comparar un salario nominal del año 2019 con un salario nominal del año 1986. Lo correcto sería trabajar en términos de salarios reales en los cuales ya está incluido el efecto de la inflación, ¿no? Está en realidad ya eliminado ese efecto de la inflación. Entonces, en este caso de este gráfico que presenta el Ministerio de Economía, pues dice algo que también es importante cuando hacemos estos cálculos de valores reales, en este caso salarios reales, pues tenemos que tener una cierta base. Y el año base para estos cálculos, lo dice ahí, es el año 2016. Entonces, el año base va a ser el año 2016. O sea que los valores de los salarios van a estar indexados a lo que sucedía en el año 2016. Y haciendo ese cálculo, pues resulta que el salario mínimo nacional real del año 1986 era 364, no 40. Y el salario mínimo nacional del año 2019 era 2032 y no 2122.
De hecho, hace un momento lo que debía haber hecho era el cociente entre 2122 entre 40 y eso hubiera salido más bien 53 veces, ¿no? Ese era el cálculo, 53 veces. Entonces, ya les digo, no es verdad que el año 2019 teníamos un salario um, que permitía hacer compras 53 veces mayores que las del año 86. En realidad, si hubiéramos querido hacer una comparación más correcta, no voy a decir exacta, porque ya ustedes se imaginarán que si el año base no hubiera sido el año 2016, sino cualquier otro año, pues es muy probable que los resultados de los salarios mínimos reales hubieran salido diferentes. Pero asumiendo que el año 2016 es un año adecuado para hacer este cálculo, entonces, en términos reales, tendríamos 2.042 para el año 2019 y 364 para el año 1986. Y en lugar de tener 53 veces de diferencia, lo que tenemos son 5.6 veces de diferencia. ¿Ok? Esa es la realidad. Entonces, la figura ha cambiado completamente, ¿no? Pero de todas maneras, igual el gráfico del salario mínimo real nos está mostrando que ha habido un incremento sustancial en el salario mínimo real, especialmente en estos años de la década del año 2010, ¿no? Que es la década de oro. Fíjense que entre el 2010 y el año 2017, pues esa pendiente es terriblemente alta en función de toda la información antes y posterior. No es una casualidad de que en esos años se haya tenido un incremento tan sustancial del salario mínimo nacional, tanto en términos nominales como en términos reales, porque ustedes recordarán que esos años han sido los años, digamos, de mayor exportación en cuanto, o de mayores ingresos en cuanto a la venta del gas. No necesariamente porque en esos años hayamos vendido un mayor volumen de gas, sino principalmente ha sido un efecto precio, ¿no? Un efecto precio que significa que en esa época, si ustedes recuerdan, el precio del petróleo se disparó y como nuestro precio de venta de gas al Brasil y a la Argentina estaba indexado con el precio del petróleo, entonces también se dispararon los precios de venta de gas que teníamos y eso conllevó a que los ingresos que tuvimos en esa época fueron cuantiosos, ¿no? Realmente creo que, no creo, seguro que nunca en la época ni republicana ni en esta época de Estado plurinacional, pues Bolivia ha tenido unos ingresos tan grandes por la, por, por la venta de cualquier tipo de materia prima, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros hemos sido siempre un país primario exportador, hemos pasado de la plata en la época de la colonia, tal vez a la goma en la época de la Guerra del Pacífico o al estaño, ¿no? En gran parte del siglo XX y luego hemos pasado al tema de la venta del gas y seguramente después probablemente pasemos al tema del litio, ¿no? Lamentablemente no hemos podido industrializarnos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, fíjense cómo se ha incrementado ese salario mínimo nacional de una manera tan importante. Bueno, seguimos con este tema del salario y veamos otros gráficos que nos muestran en ese mismo documento del Ministerio de Economía, creo recordar. Este es un dato interesante, porque aquí podemos compararnos con países de la región. Entonces, fíjense, para el año 2005, que sería justamente un año antes de que ingrese al gobierno el expresidente Evo Morales, Bolivia ocupaba el último lugar en cuanto a salario mínimo nacional. Sí, para poder comparar los salarios, pues lo que se ha hecho en estos gráficos ha sido hacer un factor de conversión y llevarlo a un salario en dólares. Entonces, en Bolivia, en el año 2005, el salario mínimo nacional era de 54 dólares, ¿no? Me imagino que es un salario mínimo nacional nominal, ¿no? No real, nominal. Entonces, de todas maneras, igual sirve porque nos permite hacer las comparaciones. Estamos haciendo una comparación en un mismo año con otros países. Y en esa época, el salario mínimo nacional promedio en la región de Sudamérica estaba en torno a los casi 150 dólares y el nuestro estaba casi 3 veces por debajo de ese promedio, ¿no? El que tenía el mayor nivel salarial era Chile, con 222, luego a la Argentina y así, como ustedes están viendo en el gráfico de la izquierda.
Para el año 2019, que es cuando se publica este documento que les comentaba, la situación había cambiado dramáticamente, ¿no? Fíjense que Bolivia tenía un salario mínimo nacional de $305. Hoy tenemos un salario mínimo nacional un poco mayor a eso, ¿no? El día de hoy sería, a ver, 2.250. Con el tipo de cambio oficial estaríamos en torno a $323, ¿no? El salario mínimo nacional hoy en día. Pero para el año 2019, fíjense que ya era un salario bastante razonable. Es más, países que siempre pensamos que son una potencia en comparación nuestra, como por ejemplo Argentina, tenía un tenían y tienen un salario mínimo nacional menor que el nuestro. Y en el fondo, fíjense, está Brasil, ¿no? En Brasil pues, tiene un salario todavía mucho más bajo, ¿no? Bastante más bajo que el nuestro. Y nosotros estamos muy cerquita ya del promedio de la región, ¿no? Superados por países como Chile, que se han mantenido con salarios altos, Uruguay, Ecuador y Paraguay, ¿no? Pero el resto de los países pues, están por debajo de nosotros. Esto que a primera vista parece una cosa, un gran logro de nuestra economía y probablemente desde algún punto de vista sí lo sea, pues también tendría que llevarnos a la reflexión si realmente nosotros en términos de productividad estamos en el promedio de la región, si en términos de economía, de volumen económico estamos también en el promedio y realmente no es así, ¿no? Estamos bastante por debajo del promedio, pero nuestro salario mínimo nacional sí que ha crecido bastante. Ese otro gráfico también me parece interesante. Mm, Hay que mostrar esto que es importante. En el gobierno de Hugo Banzer Suárez, probablemente la mayoría de ustedes ni siquiera había nacido. Um, si nosotros hiciésemos un cálculo sobre cuántos salarios mínimos nacionales equivaldrían al salario del presidente, pues fíjense que en esa época el expresidente Banzer pues cobraba 100 veces el salario mínimo nacional, ¿no? Su salario de esa época era casi 30.000 bolivianos y era un salario altísimo, ¿no? Comparado con lo que la gran mayoría de la gente ganaba. Eso se ha ido bajando, ahí tienen el gobierno de Tuto Quiroga, ha bajado a 70 veces, Gonzalo Sánchez de Lozada 68, Carlos Mesa 61, se ha mantenido ahí hasta que ha llegado Evo Morales y él por decreto bajó su salario y como el salario mínimo nacional empezó a subir tremendamente, entonces la relación ya no era de 100 veces como en el gobierno de Banzer, sino solamente de 11 veces, ¿no? 11 veces. De hecho, es muy probable que el expresidente Evo Morales y los presidentes que han seguido posteriormente, incluido el actual, pues, sean de los que tienen los salarios más bajos de la región, ¿no? Pero bueno, eso también es un poco asociado a la economía que nosotros tenemos en el país, pienso yo. Claro, lo de los anteriores gobiernos, sí, eso era una exageración, ¿no? De tener unos, unos salarios comparables, seguramente en ese momento, con países europeos o con países desarrollados, cuando la realidad boliviana era totalmente diferente, ¿no? Bien, siguiendo con este tema, pues ahora sí vemos datos un poco más actualizados. De hecho, datos que ustedes saben que se han publicado hace unos días, ¿no? Hace un poco más de una semana. Para este año, el salario mínimo nacional subió en un 4%, ¿no? Pasó de 2.164 a 2.250, y el haber básico, es decir, el incremento salarial, fue del 3%. Esto en un acuerdo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Vuelvo a repetir, las personas que se ven beneficiadas con estas medidas son solamente aquellas, ese 20% o menos de 20% que trabaja en calidad de dependencia con alguna institución pública o privada. Ahí está la evolución del salario básico en términos porcentuales. Y bueno, como ustedes se pueden fijar, en la década del año 2010, pues el incremento del salario básico fue hasta un tope del 10%, ¿no?
10%, 8, 10, 8,5, etcétera. Bueno, como les digo, siempre hay dos caras de la moneda en este tema de, de análisis económico. A los economistas, si hay una palabra que les gusta decir con mucha frecuencia, es depende, ¿no? Depende de cómo uno vea. Depende si uno, del punto de vista que uno analice los datos que estamos mostrando. Bueno, entonces, en concreto, lo que quería mostrar en esta evolución del salario mínimo nacional es que ustedes vean que el salario mínimo nacional en nuestro país en la década del año 2010 pues se ha incrementado de manera brutal, ¿no? Por no decir otro adjetivo. Eh, hoy en día pues tenemos un salario mínimo nacional que está acorde al promedio por menos de la región, ¿no? Si nosotros vamos a países como Argentina y Bolivia, pues seguro que nuestro salario mínimo nacional está muy por encima de sus países. Ok, bueno, entonces volvemos otra vez a nuestro tema del ERC-IVA, de cómo calcular el ERC-IVA. Entonces, habíamos comentado de que no es que un empleado dependiente tiene que pagar de manera indefectible este impuesto al ERC-IVA. De hecho, tiene varios descuentos e incluso finalmente, si es que después de todos los deducibles, que ya vamos a comentarlos nuevamente, llegara a tener que pagar algún monto de dinero, pues tiene siempre a la mano en la presentación de facturas, que ya habíamos comentado el día de ayer, que en el caso de un trabajador independiente, le sirve absolutamente cualquier tipo de factura, siempre y cuando la factura esté a su nombre y con su carnet de identidad. E incluso en algunos casos, como en el caso de las facturas del agua, de la luz, de los servicios, pues podría no estar siquiera su nombre, pero la dirección sería la que tiene su carnet de identidad y con eso ya le bastaría um, para poder aportar esas facturas de manera de pagar un poco menos de impuestos o pagar nada de impuestos, ¿no? Además de que en este caso del ERC-IVA estos impuestos son acumulativos, vale decir de que si, si en algún mes ha tenido este trabajador independiente ha hecho unas compras importantes, pues esas compras importantes seguramente va a tener un crédito a favor y ese crédito a favor lo puede ir gastando en los meses siguientes, ¿no? Imagínense que esta persona, por decir cualquier cosa, se ha comprado una movilidad, no sé, en $10,000 y tiene 70,000 bolivianos de crédito. Bueno, ese crédito no es que se pierde en un mes, sino que se va acumulando y por tanto podría tener bastantes meses o tal vez hasta años solamente con esa factura para ya no pagar más este impuesto de RCI. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo para, para este año, para el año 2022. Esta parte la he actualizado. Entonces, considerando que el salario mínimo nacional actual de este año es de 2.250, que es así, y suponiendo que los aportes del trabajador son del 12,71%, ¿no? Recordemos de lo que hemos comentado ayer, de que los trabajadores que ganan menos de 13,000 bolivianos, que son la gran mayoría, los trabajadores dependientes, quiero decir, ¿no? Que ganan menos de 13,000 bolivianos, pues son sujetos a un aporte laboral equivalente al 12,71%. ¿Sí? Ya hemos dicho de que ese aporte tiene diferentes categorías, ese 10% por el tema de la vejez, ese es un aporte que va a ir a pagar las jubilaciones del trabajador, 1,71 por una prima de un seguro, de un riesgo por accidentes fuera del ámbito laboral, y los otros 2,05, el primer 0,5 es la comisión que se le paga a la AFP y el segundo 0,5 es un aporte solidario que es como que ese dinero se va a una bolsa común para poder mejorar las jubilaciones de aquellas personas menos favorecidas, ¿no? Es decir, aquellas personas que en su vida laboral han tenido salarios relativamente bajos o que de pronto ni siquiera han podido trabajar mucho tiempo de manera formal y solamente han aportado unos cuantos años. Bueno, en ese caso
para intentar compensar un poco, por eso se llama aporte solidario, pues se lleva ese 0,5% a un fondo común. Bien, entonces la pregunta, fíjense, es ¿cuál sería el máximo total ganado que pudiera percibir un trabajador sin estar afectado por el RSI? En otras palabras, ¿cuánto sería el máximo de salario que podía percibir un trabajador sin estar sujeto a este impuesto del RSI? Aquí lo que quiero recordar, aquí están las ecuaciones. Fíjense, dice, vamos a ir por la parte de abajo hacia arriba. El impuesto real sería el impuesto nominal, dice, menos el 13% de dos salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional para el año 2022 es de 2.250. El impuesto nominal, a su vez, es el sueldo imponible por 13%, porque esa es la alícuota del impuesto del RSI. El sueldo imponible va a ser igual al sueldo neto menos dos salarios mínimos nacionales y finalmente el sueldo neto va a ser igual al total ganado menos los aportes laborales, que en este caso los aportes laborales hemos dicho que son del 12,71%. Bueno, con estas ecuaciones, pues pensaría que ustedes serían capaces de poder calcular cuál sería el salario mínimo nacional, perdón, cuál sería el máximo total ganado que pudiese percibir un trabajador sin estar afectado por este RSI. Como es un cálculo tal vez no tan evidente, sino, no hay una cosa muy difícil, ¿no? O sea, lo más complicado que van a hacer es tener una ecuación con una incógnita. Pero a manera de practicar, pues como somos ahora mismo en la sesión 32 personas, voy a darle 5 puntos para su examen del segundo parcial a la primera persona que me dé el resultado correcto de esta pregunta y que la escriba en el chat. ¿Ya? Entonces, sí, yo voy a saber quién es la primera persona. Entonces, la primera persona que pueda responder de manera correcta a este interrogante sobre cuál sería el máximo total ganado que pudiera percibir un trabajador sin estar afectado por el RSIVA, es decir, sin pagar impuestos, ¿no? En otras palabras, pues va a tener 5 puntos para adicionales, ¿no? 5 puntos extras para su examen del segundo parcial. Tienen ahí las ecuaciones, están en pantalla, creo que con eso podrían determinar. Así que les voy a dar un par de minutitos y a ver si van respondiendo.
Bien, ya tenemos un primer resultado, pero no, Erla no, está muy bajito. 2.500 es un valor muy bajito, es bastante mayor. Ya tenemos otros valores. Creo que el de Mario Salvatierra está bastante próximo. A ver, me voy a fijar el resultado. Denme un segundito. Bien, entonces sí, efectivamente, Mario Salvatierra, estás en lo correcto. Bueno, puede haber algún error de decimales, etcétera, pero estás en ese orden de magnitud. Entonces, permítame anotar tu nombre para esos puntos extras del segundo parcial. Muy bien, entonces vamos a ver cómo había que resolver. Eh, Esta era la pregunta y la respuesta, ah, perdón, ahí está el procedimiento, ¿no? Probablemente lo has hecho algo similar. Entonces, reordenando las anteriores fórmulas, se puede llegar a la siguiente ecuación. Pues ahí estoy colocando el impuesto real, pues sería igual al total ganado menos los aportes laborales menos 4 salarios mínimos nacionales por 13%. ¿Ok? Entonces, queremos saber cuál sería el valor del total ganado si el impuesto fuese de cero. Entonces, estoy poniendo en cero todas las ecuaciones. Y ya esto lo pueden ver ustedes con un poquito más de calma, pero no es nada del otro mundo, son todas ecuaciones, una ecuación con una incógnita, e ir reemplazando, ¿no?, los valores en las anteriores ecuaciones. Y de manera genérica, les podría haber salido una ecuación como esta de acá. Total ganado es igual a 4 veces el salario mínimo nacional respecto de 0.8729. Si hacemos ese cálculo, pues llegaríamos a la conclusión que han llegado los compañeros, en concreto Salvatierra, ¿no?, que es el que ha sido el primero, de 10.310.46 bolivianos.
¿Qué quiere decir eso? Una persona que gane mm, menos de 10.310.46 bolivianos como total ganado, pues ni siquiera tiene que preocuparse en entregar facturas, porque de hecho no va a pagar cero del impuesto del RSI, cero. Entonces, los que tendrían que preocuparse un poquito serían aquellas personas que ganen más de estos 10.310. Y en realidad, ¿cuánto tendrían que pagar? Pues vamos a imaginar que una persona gana 15.000 bolivianos en planta. Entonces, sus impuestos serían 15.000 menos 10.310.46. Pues habría que calcular sobre la base de 4.689.54. Ya eso, multiplicarle por el 13%, que es lo que se paga en impuestos, o sea que esa persona tendría que pagar 609.64 bolivianos en impuestos, siempre y cuando no tenga facturas. Si tiene facturas, seguramente si gana 15.000 bolivianos cada mes, pues como mínimo va a hacer compras de 5.000 bolivianos con facturas. Presenta esos 5.000 bolivianos con facturas y ahora sí ya no tiene que pagar absolutamente nada de este impuesto. Por eso les digo que es muy difícil que yo creo que una persona dependiente pueda llegar a pagar este impuesto del RSI. No sé cómo lo han pensado los del Servicio de Impuestos Nacionales, pero la realidad es de que yo asumo de que debe ser muy poca la gente, tal vez hasta por descuido, la gente que paga este impuesto del RSI, porque acuérdense que la factura tiene que estar a nombre suyo y con su número de carnet de identidad. En la realidad, seamos honestos, pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Seguramente que hay personas que piden a sus familiares que no necesitan facturas, que cuando compren algo con factura, pues lo pongan a nombre de esa persona. Listo. Es imposible que el servicio de impuestos pueda saber quién ha hecho la compra del artículo, ¿no? Entonces, ya les digo, me parece muy, muy difícil que una persona llegue a pagar este impuesto, salvo que se haya descuidado, ¿no? No haya presentado sus facturas o haya pasado algo extraño, pero en general pensaría yo que la recaudación por este impuesto debe ser muy pequeñita. Bueno, vamos continuando con esto de la planilla de sueldos. Y ahora veamos cuáles son los aportes patronales. Ya hemos visto una cara de la moneda, que serían los aportes laborales. Nos hemos puesto la camiseta de un trabajador, qué es lo que tendría que pagar ese trabajador. Y hemos visto que sus aportes laborales, en los casos más normales, van a estar en torno al 12.71%, excepto si tiene unos ingresos, un total ganado mayor a 13.000 bolivianos, en cuyo caso pues se le va a aumentar algo más con ese aporte nacional solidario, ¿no? Que ya lo hemos visto que tiene en diferentes alícuotas en función de cuánto sea realmente el total ganado del trabajador. Pero la gran mayoría de la gente que gana menos de 13.000 bolivianos por mes pues solamente va a estar sujeto a ese 12.71% de aportes laborales, de los cuales por lo menos 11.71% son para él mismo, ¿no? 10% para su jubilación y 1.71 para, como una prima para un seguro contra accidentes fuera del ámbito laboral. El otro 1%, ese sí ya no es para él, el 0.5 va a ser para la administración de la AFP, para pagar a la administradora de fondos de pensiones, y el otro 0.5 como un aporte solidario. Bien, eso es de parte del trabajador. Ahora veamos cómo es la figura para el empleador. Ustedes el día de mañana, de repente alguno de ustedes, algún grupo de ustedes, pues decide hacer empresa, ¿no? Así de, no sé, crear una empresa constructora, una empresa consultora, y bueno, eventualmente van a tener gente de forma dependiente de la empresa, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? Claro, si ustedes son los dueños, pues los primeros que tendrían que estar dentro de la empresa serían ustedes. Bueno, ¿qué es lo que tiene que pagar esa empresa, ya sea pública o privada, como aportes patronales? Bueno, son obligaciones, estos aportes son obligaciones, dice, del empleador,
reguladas por disposiciones legales. O sea, no estamos hablando que esto lo paga si es que quiere o si es que no quiere, no lo paga, ¿no? En realidad es de pago obligatorio con el fin de proteger al capital humano, es decir, con el fin de proteger a sus trabajadores, y son a cuenta y costo del empleador. Ahí está. Hay un 10%, todo está otra vez respecto del total ganado, ¿de acuerdo? O sea que cada trabajador va a tener un monto diferente en función de cuánto sea su total ganado. Los porcentajes van a ser sí los mismos y sería 10% para el caso de salud, ¿de acuerdo? O sea, 10% salud es para el trabajador, ¿no? Es para que el trabajador esté afiliado en una caja de salud, ¿no? Para ello, en principio, en realidad, la empresa tiene que afiliarse a una de las varias cajas de salud que tenemos disponibles en nuestro medio. Tenemos, no sé, la caja de caminos, la caja petrolera de salud, ¿qué más? La caja bancaria, tendríamos Cordes, la caja Cordes, tendríamos el seguro universitario, ¿no? Que es igual a una caja, el seguro social universitario, y finalmente, casi ya como una última opción, la Caja Nacional de Salud. Ya les voy adelantando de que para una empresa no es que sea tan fácil poder afiliarse a una caja de salud. De hecho, si ustedes formasen una empresa el día de mañana, pues imagínense que quieren irse a afiliar al Seguro Social Universitario, por ejemplo. Pues no, el Seguro Social les va a decir que no, que ya no tienen cabida, que ya están llenos, que ya no tienen posibilidad de asegurar a nadie más. Y solamente van a asegurar a gente que sea en el ámbito universitario. Así que una empresa privada, pues no. Si van a la caja nacional, perdón, a la caja de caminos, pues si el giro de su negocio no está referido a carreteras, pues probablemente tampoco puedan inscribirse, ¿no? Y así van a tener que ir buscando. La única caja que no puede negar que una empresa se afilie es la Caja Nacional de Salud. Pero ya sabemos que entre las cajas no necesariamente es la mejor, ¿no? O por lo menos no es la que brinda el mejor servicio. Entonces, a veces no es una tarea muy sencilla el poder afiliar a una empresa a una caja de salud. Pero una vez que ya está afiliada, sus trabajadores tienen la posibilidad, no tienen la posibilidad, tienen que afiliarse. La gran ventaja para un trabajador dependiente, como ustedes seguramente ya saben, es de que no solamente se afilia el trabajador, sino además se afilian los dependientes de este trabajador. Es decir, eh, podría ser su esposa o su esposo, y los hijos, ¿no? Los hijos hasta, por supuesto, hasta una cierta edad, ¿no? Creo que la edad es de 24 años, como mucho, si es que se comprueba de que los hijos están en etapa de estudios universitarios. Pero bueno, ya es un gran alivio, yo creo, estar asegurado, aunque sea en la Caja Nacional de Salud, porque hoy en día, con el tema de la pandemia, creo que todos hemos sido testigos de manera cercana con algún familiar, alguna familia de algún amigo, que realmente los costos han sido terriblemente altos si es que alguien ha tenido la mala fortuna de llegar a instancias, por ejemplo, de terapias intermedias, terapias intensivas en el sector privado. Pues, realmente creo que los centros de salud han hecho un negocio más que una ayuda a la población, ¿no? Personalmente pienso eso, ¿no? Ha sido terrible. Hay, seguramente ustedes también conocen varios casos que son casi difíciles de creer, ¿no? Los montos diarios que se cobraban por una terapia intensiva. Pero bueno, si una persona está asegurada, pues va a tener ese beneficio de poder estar con un servicio de salud que en caso que su seguro no tuviese la posibilidad, pues tiene la obligación de buscarlo de manera externa incluso, ¿no? Si el seguro en el que estamos pues no tuviese una terapia intensiva, pues tendría la obligación de contratar servicios, aunque sea otros seguros, ¿no? Bien. Luego está un otro aporte del 1,71 para riesgos de las AFPs, y vamos a ver de qué se trata, un 2% a vivienda, y finalmente otro aporte solidario. O sea que en realidad una empresa, por cada trabajador,
tiene que dar un aporte de 10, 15, 16.71% respecto del total ganado de su trabajador. 16.71, es decir, más que lo que está aportando el mismo trabajador, ¿no? Bueno, estos aportes, ya les decía, el aporte del 2% Provivienda está vigente, dice, desde conocido como el sistema de reparto. Este sistema de reparto era el sistema antiguo, ¿no? Ese que les decía que era el sistema solidario, en el cual se tenía que tener un cierto ratio entre los trabajadores en activo respecto a los trabajadores en pasivo, pero que después ya colapsó el sistema y actualmente ya sabemos que tenemos un sistema que es un sistema individualizado de pensiones, ¿no? De todas maneras, sigue habiendo este aporte del 2% para proyectos de vivienda de los trabajadores, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de la universidad, no estoy muy seguro, pero me parece que sí, eh, especialmente los trabajadores administrativos tienen unos fondos, ¿no? Para poder adquirir viviendas o hacerse créditos a tasas de interés bastante más bajas y que deben estar relacionados con este aporte provivienda. Luego hay un aporte del 1,71%, similar al caso de los aportes laborales, y también con el objetivo de cubrir una prima de riesgos, pero esta vez cuando ocurre el accidente dentro del trabajo o adquiere una enfermedad, dice, durante el desempeño de su actividad laboral. Entonces, fíjense que el trabajador está asegurado para accidentes o enfermedades. Se supone que son enfermedades que probablemente lo dejen incapacitado para seguir trabajando eh, dentro del ámbito de su trabajo, y aparte se tiene otro seguro que se lo paga con los aportes laborales para accidentes fuera del trabajo. O sea que está asegurado absolutamente en cualquier momento. Si esta persona, ya sea en la calle por una situación fortuita, o ya sea en su trabajo, digamos que es una empresa constructora y tiene un accidente dentro del trabajo y ya no puede seguir trabajando, ¿no? Queda impedido, pero por supuesto sobrevive, entonces va a tener asegurado una pensión vitalicia, que ya les decía ayer, de repente no será un monto así excesivo, pero a nada, yo creo que cualquier cosa es mejor, ¿no? Entonces, se tendría eso. Y adicionalmente, bueno, las empresas tienen la obligación de pagar ese 10% a las cajas de salud. Cada vez las cajas de salud son más exigentes en este tema, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años, pues si uno tenía, no siempre las empresas tienen la cantidad de dinero suficiente como para hacer frente a todos estos gastos, ¿no? Ustedes saben que especialmente en nuestro rubro, en el rubro de la construcción, y si se trabaja con el Estado, que creo que es el caso más típico, pues los pagos no son en los tiempos que uno los prevé, sino que los pagos suelen salir mucho después de cuando uno tenía pensado utilizarlos. Entonces es muy normal, o bueno, no sé si muy normal, no es una excepción, entonces, que las empresas no tengan a veces la capacidad financiera como para poder afrontar los pagos de los seguros. Hay que pagar los seguros, por ejemplo, para el mes de abril, y estamos en mayo, entonces las empresas tienen hasta el último día del mes siguiente, ¿no? Para el mes de abril, pues tenemos hasta finales del mes de mayo para hacer el pago a las cajas de salud. Y si no lo hacen, pues inmediatamente ya sus trabajadores no van a poder ser atendidos en caja. Entonces eso es algo que ya cada vez se están poniendo más exigentes las cajas de salud. Y bueno, en realidad es algo bueno, ¿no? Las empresas deberían tener digamos, deberían tener una ingeniería económica de tal manera de nunca faltar para hacer esos pagos ni de las AFPs, porque recuerden que en realidad, si hemos dicho que son aportes laborales, tal vez lo que no les he comentado es que no es que cada trabajador vaya a la AFP y pague su aporte laboral, no funciona de esa manera. En realidad, esos montos, digamos ese 12.71% de aporte laboral,
queda retenido por la empresa donde trabaja como unos descuentos de ley y es la empresa donde trabaja la responsable de ir a las AFPs y hacer el depósito correspondiente. Bueno, nuevamente, sucede en ocasiones que hay empresas que no están con una liquidez adecuada y no pagan, no pagan estos aportes de la AFP. Bueno, hoy en día es muy fácil para un trabajador saber si su empresa está o no está pagando los aportes, porque tanto la administradora de fondos de pensiones futuro como la de previsión tienen ya sistemas en los cuales, ya sea a través del internet o a través de su teléfono inteligente, pues pueden acceder ya al reporte de sus aportes y verificar si es que la empresa ha hecho efectivo o no los aportes de ley. ¿Ok? Y si no los ha hecho efectivos, pues también el trabajador podría seguirle un proceso de empresa, ¿no? Realmente la empresa siempre tiene todas las de perder en todos los casos. Ya les voy a ir comentando un poco más adelante. Luego tiene un aporte patronal solidario que pagar la empresa, que es del orden del 3% del total ganado, y esto es igual para un fondo ahí en común para poder mejorar las jubilaciones de aquellas personas menos favorecidas. Bien, pero ahí no acaba la historia de la empresa. Como les decía, los trabajadores tienen, y especialmente aquí en Bolivia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con colegas de otros países, por ejemplo del Brasil, y realmente la legislación laboral boliviana debe ser de las más beneficiosas para el trabajador de todas las que existen en nuestra región, por lo menos en Latinoamérica. Tenemos una cantidad de beneficios, los trabajadores formales, quiero decir, ¿no? Por supuesto, los informales no tienen nada, pero los trabajadores formales tienen una cantidad de beneficios que no los tienen en otros países. Uno de ellos es este bono de antigüedad. Este bono de antigüedad, fíjense la ironía, artículo 60 del Decreto Supremo 21060, ¿no? Tal vez han escuchado de este famoso decreto. Pero regula este pago de la siguiente manera. En sustitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores laborales. Fíjense esto. Esta es la escala del bono de antigüedad. Para aquellos trabajadores dependientes de 2 a 4 años, pues van a cobrar un 5%, ya vamos a decir un 5% de qué. Y así la escala va subiendo en la medida de que el trabajador sea más antiguo, hasta un tope de aquellos trabajadores que tienen una antigüedad de más de 25 años, que yo les puedo asegurar que en nuestra universidad son muchos, ¿no? Son muchos los que tienen una antigüedad de más de 25 años, como funcionarios de planta, administrativos especialmente, ¿no? Y seguramente también algunos docentes, que llegarían a cobrar fuera de su haber básico, ¿no? Esto es un bono, o sea que es un ingreso adicional a su haber básico. Esos porcentajes del 5 al 50% respecto de 3 salarios mínimos nacionales. Por eso la importancia del salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, los porcentajes están ya regulados desde hace bastante tiempo. El 21060 es un decreto que salió en los años 80, ¿no? El año 85, creo recordar. Y los porcentajes pueden llegar a ser tan altos como de un 50%. Si pensamos en un trabajador, ¿no? Ya sea de nuestra universidad o de cualquier institución pública o privada, que tenga más de 25 años de antigüedad, pues tendríamos que calcular 3 por salario mínimo nacional año 2022, estamos en 2.250 bolivianos, y eso multiplicado por 50%. Bueno, este trabajador solamente por bono de antigüedad, ganaría 3.375 bolivianos, solo por su bono. A esto hay que aumentar, bueno, hay que sumar en realidad la parte fuerte, que sería su haber básico, ¿no? Y bueno, sucede que esto es realmente, desde mi punto de vista, pues son valores extremadamente altos, ¿no? Imagínense una persona, sin desmerecer ningún trabajo, pero una persona que esté en una empresa privada o pública que haga un trabajo, digamos,
el más sencillo de todos, ¿no? Ustedes saben que los salarios, ya les habíamos comentado, los salarios tienen que estar en relación al producto marginal que vaya a tener ese trabajador, ¿no? Es decir, en otras palabras, a cuánto esté adicionalmente aportando a la empresa donde esté trabajando. Y vamos a pensar, no sé, en el portero de la empresa. Bueno, tiene un trabajo importante, ¿no? O el mensajero de la empresa tiene un trabajo importante, seguro que si no llegan a tiempo todos los documentos, pues va a estar en problemas la empresa y los mensajeros generalmente son personas muy avispadas, muy vivas, que hacen lo posible y lo imposible para hacer su trabajo a tiempo, ¿no? Pero realmente ellos no generan esos documentos, ¿no? Ellos simplemente los trasladan. Y pongamos que su salario, pues, un salario de un mensajero en una empresa está en 3,000 bolivianos, ¿no? Superior al salario mínimo nacional, no puede ser menor. Y vamos a pensar que gane 3,000 bolivianos. Bueno, si este mensajero estuviese más de 25 años trabajando en la empresa, sucede que su bono de antigüedad podría llegar a ser mayor que su salario. Una cosa totalmente inconcebible, ¿no? Pero, bueno, saldría así. Ahora, la realidad es de que no va a ser así tampoco porque seguramente este trabajador ha empezado con un salario mínimo, digamos que empezó con un salario mínimo nacional, pero como es trabajador dependiente, cada año él sí es pasible a que le incrementen su salario de acuerdo al incremento salarial que dicta el gobierno cada 1 de mayo. Entonces, bueno, en 25 años, pues seguramente su salario, de haber empezado con un salario mínimo nacional, pues nada raro que termine con un salario de unos 5 o 6 mil bolivianos, ¿no? Después de 25 años. Más si es que tenemos unas tasas de crecimiento. Recuerden la década de los años 2010. Vamos a volver un segundito. Creo que este era el gráfico. Tenemos un gráfico de incremento. Aquí está, evolución del incremento del salario básico, ¿no? Fíjense, entre el año 2010 y el año 2018, lo mínimo de incremento era del 5%, y eso ha llegado hasta ser un 10%, ¿no? En un promedio, probablemente de este periodo es del 8%, está alrededor del 8%. Eso es altísimo. Entonces, por eso les decía que una persona que esté con salario mínimo nacional con un 8% de incremento salarial a su básico, pues va a multiplicar varias veces su salario después de 25 años. Entonces, si ustedes fuesen los gerentes de la empresa privada o los propietarios de la empresa privada, pues ahí yo creo que se verían en conflictos, ¿no? Porque el bono de antigüedad, ¿cuál es el objetivo de un bono de antigüedad, en teoría? Es premiar a los trabajadores por la fidelidad que han tenido al trabajar en la empresa, ¿no? Imagínense que ustedes están trabajando en una empresa consultora de ingeniería. Bueno, hay muchas empresas consultoras de ingeniería. Entonces, eventualmente, después de que ustedes hayan aprendido lo que tenían que aprender, que ese es un tiempo que se ha invertido dentro del trabajo de la empresa donde estaban trabajando, pues bien podrían ustedes terminar su relación laboral e irse a trabajar a la competencia, ¿no? Bueno, para evitar un poco eso y para premiar la fidelidad, el hecho de que ustedes sigan trabajando en la empresa donde se han iniciado, es de que existe este bono de antigüedad, ¿no? Pero ya les digo, desde mi punto de vista, creo que este es una de las principales razones por las cuales las empresas privadas cada vez están en mayores conflictos y una de las principales razones por las cuales las empresas privadas cada vez contratan menos personal de planta. De hecho, pues en los últimos años yo he conocido casos que son bastante comunes para poder salvar esto del bono de antigüedad, ¿no? Imagínense que ustedes tienen eso, ¿no? Tienen una empresa, tienen ahí su mensajero, que después de, que está de planta y después de 25 años ya gana 3,375 bolivianos de bono de antigüedad. Después de 25 años seguramente va a empezar con salario mínimo nacional, pero
con los incrementos salariales de todos los años, pues de repente está ganando 6.000 bolivianos ya con su haber básico más su bono de antigüedad, pues tendrían que pagarle 10.000 bolivianos a su mensajero. Ese es el costo real, ¿no? Eso es lo que ustedes deberían pagar. 10.000 bolivianos al mensajero. Evidentemente, si somos honestos, el trabajo que puede realizar el mensajero no cubre ni de cerca esos 10.000 bolivianos que tendríamos que pagarle. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas o lo que han hecho las empresas? Bueno, a su personal, y no estoy hablando solo de mensajeros, ¿no? Incluso ya al personal, digamos, de mayor relevancia, ¿no? Una empresa consultora, pues a sus ingenieros o a todo su personal administrativo, ¿no? Empezaron de la secretaria, pasando por todo el plantel administrativo, incluyendo a los ingenieros, les han dado la siguiente opción, les han dicho, bueno, no puedo pagar esos bonos de antigüedad, no puedo pagar esos salarios que tienen actualmente, así que lo que puedo hacer es, y que no es, la verdad que dentro de la ley no está permitido, pero muchos han retirado a sus trabajadores bajo el compromiso de recontratarlos, pero recontratarlos o bien con un salario más bajo, o si los están recontratando, perdiendo, haciendo que que sus trabajadores pierdan toda la antigüedad. Esto para mantener el trabajo. Y yo les puedo asegurar que la gran mayoría de los trabajadores han aceptado el trato, ¿no? Porque a quedarse sin trabajo, pues es preferible seguir trabajando, aunque sea con un salario más bajo. Especialmente en esta época, ¿no? Que realmente no está tan fácil la situación. Pero si nos podemos a meditar, un poco el fondo del asunto es porque los salarios mínimos nacionales pues, se han incrementado de manera demasiado grande, ¿no? De repente ya habría que repensar y cambiar este numerito, ¿no? Este numerito para el bono de antigüedad, quiero decir, ¿no? Este numerito del 3, de repente había que dejarlo en 1, ¿no? Un porcentaje respecto al salario, digamos, no sé, uno que gane, que haya estado más de 25 años, 50% de su salario mínimo nacional, estamos hablando de 1.125 bolivianos, que es un bono de 1.125 bolivianos todos los meses, pues no está mal, ¿no? Pero, pero no, hoy en día son 3 veces eso, o sea, 3.375 para aquellas personas que lleguen, por supuesto, a tener esa antigüedad. Entonces, la situación está un poco complicada para las empresas formales, ¿no? Las que quieran seguir bajo la regla todo lo que dice nuestra legislación laboral, pues en esta parte del bono de antigüedad yo lo veo un poco complicado. Y ya no quiero hablar de los otros bonos. Eso va a ir acrecentando, además, este total ganado. Podrían tener bonos de producción, podrían tener bonos de frontera, podrían tener hasta primas, ¿no? El sector bancario durante esa década del 2010, pues no tenía 12 sueldos un trabajador, ni 11, ni 12. Pues por lo menos tenían 13 sueldos al año, ¿no? Porque tenían los 12 sueldos normales, más 2 aguinaldos, más otro sueldo de la prima, y creo que algunos bancos les pagaban otro sueldo más, o sea que fácilmente un trabajador bancario puede estar ganando hasta 14 sueldos por año. Y claro que en este caso del sector bancario, los dueños han ganado muchísimo más que eso, ¿no? Realmente ha sido una época de oro para el sector bancario esa década del 2010 y seguramente por eso también han podido pagar esos gastos extraordinarios. Bien, ya he llegado a la hora, son las 3 de la tarde, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Disculpen que me haya extendido, también vuelvo a pedir disculpas por el retraso inicial. No sé si hay alguna consulta, duda. La siguiente clase vamos a terminar esta parte de la planilla de sueldos. Vamos a ver un ejercicio completo sobre planilla de sueldos para que ustedes sepan cómo se hace el cálculo y también estamos haciendo a tono de reflexión. Estoy incorporándoles algunos datos adicionales para que ustedes vayan pensándolo, ¿no? No quiere decir que yo tenga la razón en esto, pero les estoy dando algunos elementos para que ustedes vayan pensándolo. El día de mañana, quién sabe, ya sean ustedes trabajadores dependientes o más bien
sean empresarios y tengan trabajadores dependientes, es bueno que ustedes sepan cómo son las reglas de juego, ¿no? Bien, ¿dudas, consultas? Bien, si no hay nada, voy a parar la grabación.